Sí, te oigo, te oigo. Hola, Hola, buenas tardes, buenas ¿cómo? noches, ¿no? ¿Cómo? Buenas noches, ¿no? No, aquí todavía no, aquí es de día hasta las 10 de la noche. Ujú, todavía hay sol. No. Y aquí tenemos 2 horas de adelanto de sol por el Mm, que tenemos en Europa. Y entonces aquí hasta las 10 de la noche es de día. qué bien. Seguimos diciendo buenos días, Por eso duermen tan tarde, ¿no? Por eso se acuesta tan tarde. posiblemente. Bueno, Maritina, bienvenida. Muchas Bienvenida, qué gracias. felicidad, ¿no? Que usted esté aquí. Estoy muy feliz por su presencia. Gracias por aceptar esa invitación. Un placer. Yo es la primera vez que me hacen una entrevista de este estilo y espero que se me entienda y bueno, que muchísimas gracias por participar de tu clase, que yo te sigo en Sí, Instagram. Sí, sí, sí. Y mis primas, una en Brasil y otra que vive en Estados Unidos, también te siguen y les gustan mucho. Así qué que bien, muchas gracias a ti. qué bien, qué bien. Bueno, yo estoy muy feliz en escuchar eso, ¿no? Muy feliz de verdad. Maritina, cuéntame un poquito sobre usted. Déjame conocerla un poquitín. ¿Usted dónde vive? Yo vivo en un sitio que se llama Berín, en la ciudad de Orense. Es lo que llamamos aquí es una villa. El apelativo de villa antiguamente lo concedían los reyes. Entonces Berín es una villa. Somos aproximadamente 14.000 habitantes y es una zona bonita, tranquila. Nos conocemos casi todos y es muy satisfactorio vivir aquí. Ujú, muy bueno. Chiquitos, yo creo que Maritina está hablando bastante lento y bastante claro, entonces no veo la necesidad de traducir lo que ella dice, ¿no? Pero si alguien ahí siente esa necesidad, avísame, por favor, que entonces yo empiezo a hacer una traducción. Pero hasta este momento, Maritina, no me parece necesario, ¿no? Entonces seguimos aquí. Bueno, Mejor. Berín entonces es una ciudad muy pequeña, ¿no? Es una villa como usted ha hablado, se parece a Sabará, o sea que tiene esa cosa de una Sí, ciudad pequeña. sí, aquí la capital de la provincia, porque aquí son provincias, está a 1 hora de Berín y ya son ciudades más grandes de 75.000 habitantes. Después ya hablemos de Madrid, Barcelona, ya entonces la cosa se dispara en habitantes. Pero es agradable vivir aquí. Yo me Mm. considero muy de Berín. Eso es muy bueno, eso es fantástico, ¿no? Maritina, y cuéntame un poco sobre, un poco más de su vida. ¿Cómo es su familia? ¿Usted está casada, tiene hijos? Mira, yo cuando tenía 1 año, mis padres emigraron a Brasil, concretamente a Río. Yo a día de hoy todavía me considero carioca Muy bueno. y adoro Brasil. Yo estuve en Brasil hasta cumplidos los 17 años y después nos venimos para España y fue un cambio muy grande porque la vida ahí era distinta aquí. Nosotros, España no era la España de ahora, era Ujú. una España mucho más triste, mucho más cerrada, y Brasil era una alegría continuada, y Río pues mucho más. Y bueno, yo me vine para aquí, terminé mis estudios y me casé con un español, me casé con un español. Tengo 4 hijos, 3 niñas, un chico y una nieta.
tengo una nuera que se llama Ligia, que es brasileira, lo que es la vida. Yo me fui para Brasil y me casé con un español y mi hijo, que es español, se casó con una brasileira, cantada. Y ahora no trabajo. Antes yo tenía una oficina en donde se gestionaban distintas cosas. Hoy ya no trabajo porque estoy jubilada y me gusta mucho pues leer, me gusta mucho pintar, me gusta mucho el teatro, me gusta mucho la música clásica, eh, me gusta, me gusta todo lo bonito, Ujú. me gusta mucho la vida A mí y me también. gusta, y me gusta sobre todo ver felices a los míos. Eso es Ujú, lo que más me gusta. Y ujú. tengo un marido que es magnífico. Qué bueno. Eso lo quiere todas las madres, ¿no? Sí, Tener por siempre supuesto. Que a sean los... felices. Los hijos que sean Sí, felices, que sean felices y que tengan salud. Y sí. mi nieta es, eh, pues ya, ese es uno de los amores de la vida de todos nosotros. Se llama Paula y es un amor de niña. Y Sí, estamos todos locos con ella. Que por sí. cierto, toca muy bien el piano, tiene 12 años. 12. 12 años, sí. Qué linda, qué linda. Bueno, yo tengo un hijo de 4 años, bueno, ya está casi cumpliendo 5, pero tiene Oh, 4 años. Es mi vida, ¿no? Es mi vida. Y oh, tengo dos sobrinas lindas también, ¿no? estupendo, estupendo. Sí, Martina, la gente ya se dio cuenta de que usted es la madre de Ricardo, ¿no? Ya se dieron cuenta. Sí, soy la madre de Ricardo, sí. Y la Esto, suegra de Lilla, y la suegra de Lilla. sí, la suegra de Ligia, que la conozco muy bien, es una gran amiga, ¿no? Muy guapa, por cierto. Sí, también, guapísima, muy, muy simpática. Y habla muy bien el español. El Sí, español sí. o el castellano se puede decir de las dos maneras. Ah, dentro de poco quiero saber un poco sobre eso, pero antes quiero hacer una pregunta, ¿no? Pero quiero saber de eso también. Maritina, usted me dijo que hasta los 17 años estuvo aquí en Brasil Sí. y vivió en Brasil. Eso significa que usted habla portugués perfectamente. Eu falo muito bem o brasileiro, porque nós, do Rio de Janeiro, falávamos o brasileiro, não falávamos português. E fora do Rio se diz português. Yo todavía sueño con Brasil y yo me emociono mucho cuando veo la televisión cosas de Brasil. Brasil fue muy generoso con nosotros y con todos los españoles que tuvieron que emigrar por motivos de la guerra civil que hubo en España. Brasil fue un país muy generoso y Brasil merece eh, estar bien, a pesar de ser un país muy rico y tener una gente muy buena. Yo no tengo nada malo que contar de Brasil, nada. Ujú. Y que es un gran país y que la gente es muy buena, es muy buena. Sí, eso es algo que realmente yo como brasileña tengo mucho orgullo, ¿no? Tenemos muchos problemas en nuestro país, tenemos muchos problemas de política principalmente, ¿no? Yo creo que somos muy jóvenes comparando con España, comparando con Europa, aún no aprendimos ahí cómo llevar adelante con la política, cómo votar de una manera no más, no sé, más pensada, pero de cualquier forma tenemos esa característica que me parece que es lo que les atrae a muchas personas de otros países, ¿no? Ese cariño, esa apertura, ¿verdad? Sí, Esa, ¿no? Recibir la gente con felicidad. Eso me parece sí, muy lindo, por efectivamente. eso tengo Y yo orgullo de ser brasileña. a día de hoy todavía me emociono cuando hablo y sueño muchas veces con Brasil, muchas veces. Y si hoy tuviera que volver
a Río de Janeiro, estoy convencida que sabría andar por sus calles y coger la alotación y coger, pues, ir a sitios que yo frecuenté, sí, sí. Ujú. Pero bueno, fue una etapa de mi vida. Claro, claro, ¿no? Y la vida va cambiando y eso es lo bonito de la vida, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Es la parte más linda de la vida. Maritina, y dime una cosa, entonces usted fue alfabetizada en portugués Sí, sí. En portugués y en francés, y en porque francés. mi colegio era bilingüe, era el colegio de las dominicas francesas, en Ujú. donde hablábamos el 50% portugués y el 50% francés. Y hasta hoy me recuerdo que antes de entrar en las clases teníamos que en el patio del colegio formarnos y entonces izaban la bandera de Brasil, cantábamos el himno de Brasil y cantábamos el himno francés, la marsellesa. Y todavía hoy me acuerdo del himno de Brasil, lógicamente. Y si me pongo a cantar me sale todo. Y orden y progreso no se me olvidará en la vida. Qué lindo, canta un poco del No, himno. que tengo una voz muy fea. No pasa nada, no pasa nada. Y entonces, y dentro de casa, porque usted me dijo que vino a Brasil con sus padres, entonces sus padres eran españoles, ¿no? Sí, papá y mamá sí, pero en casa Ujú. no se habla español porque les dijeron que como yo era muy pequeña, confundía mucho el español con el Portugués. portugués. Y entonces mis padres hablaban portugués. Y en mi casa siempre se habló portugués. De hecho, yo cuando vine para España, se me hizo muy difícil aprender español, porque el español es un idioma muy complejo, muy rico, muy complicado. Para mí hay tres idiomas que son muy difíciles, eh, que son el portugués, el español y el francés. Para mí son los de raíz latina, son idiomas muy complejos, muy bonitos, pero muy complejos y difíciles de estudiar. Ujú. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El francés entonces, uy, para mí sería imposible, ¿no? La manera de hacer así con la boca no consigo. Hay algunos sonidos que no me salen. Los Muy difícil. brasileños tienen mucha facilidad para hablar idiomas. Yo estoy convencida que tienen más facilidad que los españoles. Sí, Sí, eso tengo yo una teoría, pero la teoría me pertenece a mí, ¿no? claro. Pero tengo yo una teoría. El portugués realmente es un idioma muy rico, ¿no? Principalmente cuando estamos hablando de sonidos, es un idioma muy rico, entonces nosotros tenemos todos los sonidos que hay en la lengua española, ¿no? Y en otras lenguas también, ¿no? Como algunos muy parecidos en francés y tal. Yo creo que tal vez por eso tengamos ahí tanta facilidad en aprender otro idioma, ¿no? El español, por ejemplo, es un idioma que se habla con la boca más cerrada, no Sí, existen sonidos sí, tan sí, abiertos. Entonces, sí, para uno que es español, entender una palabra como café es sí, complicado, sí. Es complicado, sí, sí. A es mí, muy por ejemplo, complicado. se me hacía muy raro. Aquí hay palabras en español que provienen del árabe. Hay una Ujú. palabra que a mí me resultaba dificilísima, que es ayer, ayer, porque en Brasil es once. Y aquí en Brasil no se utilizaba la Y. Ujú. No, la Y. Claro, otra palabra que me resultaba muy difícil era calzada. Aquí la calzada es por donde circulan los coches y en Mm, portugués la calzada es por donde van los peatones. Entonces, sí, sí, y después las palabras que derivaban del árabe como almohada, que lleva H en el medio,
Por ejemplo, otra que me era muy difícil es zanahoria, Ujú. nada que ver con el portugués. Entonces, Nada. y yo hice una cosa, me costó mucho aprender el idioma español. Entonces, yo aprendí escribiendo las lecciones. Interesante. Yo escribía las lecciones y era una manera de no tener faltas de ortografía y me Ujú. costaba mucho. A lo mejor yo estaba hasta las 4 de la mañana estudiando, entonces escribía las lecciones y las aprendía para así poder no cometer faltas a la hora de redactar pues el tema que fuera. Ujú. Interesante. Es una manera de estudiar, ¿no? Sí, muy complicado. Hoy ya no es así, hoy ya no es así. Hoy hay profesores para todo, pero entonces no había. Sí. Sí, verdad, verdad. Pero quiero volver al asunto, algo que usted habló, que es con relación, ya que estamos hablando de estudiar portugués, estudiar otros idiomas, hablar otros idiomas, ¿no? Con relación, por ejemplo, a castellano y español. Maritina, aquí, por ejemplo, en Latinoamérica, muchos países dicen así, pues aquí hablamos castellano, ¿no? O sea, pronuncian de manera diferente y dicen que hablan castellano, ¿no? Y dicen que Bueno, español solo se habla en España. Cuéntame sobre eso. vamos a ver, el español viene de la palabra España, lógicamente. El castellano, en un principio, venía de Castilla. Los castellanos hablaban el castellano, que es el español. Las dos acepciones son correctas. Se puede decir castellano, se puede decir español. Lo que ocurre es que España es un país, y esto es muy curioso, España es muy pequeño, es un país muy pequeño, es más pequeño que el estado de Minas Gerais, es más pequeño, es dos Sí, veces más pequeño que el estado del Amazonas, pero es un país muy diverso en cultura. Por ejemplo, vosotros ahí tenéis estados federales, nosotros aquí tenemos autonomías. Y antiguamente España tenía reinos, tenía el reino de Aragón, el reino de Castilla, el reino de tenemos. Galicia, el reino de Valencia, el reino de Andalucía, que estaban ahí, estaban los árabes, tenía Ujú. distintos reinos que se unificaron a raíz de los reyes católicos, cuando se combatieron, entonces España se unificó. Pero a día de hoy siguen manteniendo su idioma. En Galicia hablamos el gallego y el castellano o el español. En Cataluña hablan el catalán, el español también o el castellano. No, no hay diferencia. Las palabras que se utilizan en español se utilizan en castellano también. Lo que ocurre es que después cada eh, zona de España tiene su propio idioma. Ujú. Es decir, que no hablen el nuestro, que es el general. Madrid no, Madrid se habla el español castellano. Ujú. Después, por ejemplo, Andalucía se habla también, pero tienen un acento distinto, de manera que si hablan muy deprisa no les entiendes nada. Y después en costumbres somos muy diferentes. Un gallego no se parece en nada a un andaluz en la forma de vida, en la forma de comer, en la forma de vestir. Somos muy distintos. Entonces es eso. España es un país de países que muchos políticos no lo quieren reconocer, pero es la realidad. Y eso es una riqueza, porque aprendemos mucho unos de otros.
Está también el reino de Asturias, el reino el de los cántabros, y es el mismo país, pero son distintos países dentro del mismo, pequeñitos, pero ahí están. Varias Españas, ¿no? Son varias Españas. Sí, exactamente. En una única España, ¿no? Es la única España, la única España. Esperemos que siga siendo única España. Sí, sí, sí. Bueno, Brasil también tengo la impresión que aquí pasa lo mismo, ¿no? Aquí también tenemos ahí los estados, ¿no? Llamamos aquí estados, federaciones, y también tenemos maneras muy diferentes de ser, ¿no? Por ejemplo, los mineros hacemos cosas, tenemos palabras que solo existen aquí, por ejemplo, en Minas, ¿no? Que solo nosotros decimos, como por ejemplo, ajeda y ajeda. Esa es una ¿Verdad? palabra minera, ajeda. No solo los mineros entendemos. Tenemos Claro. costumbres también diferentes y creo que eso es muy lindo, ¿no? Creo que es muy Sí, lindo porque uno puede pasear y conocer, ¿no? Eh, totalmente. algo diferente de su cultura, de su forma de ser y crecer como persona, ¿verdad? Hombre, claro, eso es una riqueza. Y Sí, Brasil, con lo grande que es y con lo bonito que es, no tiene nada que ver, pues, uno del Amazonas con uno de Río Grande del Sur. exacto. Son muy Nada diferentes. que Incluso diferente, físicamente, ¿no? Incluso físicamente. sí. Los del Nordeste son distintos. Sí, Ujú. yo algo aún recuerdo, algo aún recuerdo. Pero sí, es un país también con mucha diversidad de costumbres, de forma de hablar, de comidas. Qué ricas las comidas de Brasil, la feijoada, la farofa. Sí, sí, muy rica, muy rica. Me encanta, pero de comida es algo que yo prefiero no hablar, Maritina, porque me gusta tanto comer, que como mucho y cualquier plato así me encanta mucho, ¿no? Por eso Y soy gorda. a Me mí encanta también me comer. gusta. ¿Sabes una cosa que he hecho mucho de menos de aquí en España? Ujú. Y, y la fruta abacaxi olía, la manga, el abacate, la banana, tenían aroma, aquí no, Sí, aquí no, no. Tú comes el abacaxi y no huele, no tiene aroma. Por eso yo como poca fruta, porque dicen que las ganas de comer entran por el olfato y ujú. aquí no tienen el olor que tenían en Brasil. La, Mira. la melancía, que ya no es que fuera dulce y grande, que las melancías son más pequeñitas, pero el olor que tenían, el aroma que tenían, aquí no lo tienen. Y ahora tenemos aquí en España fruta, a pesar de que yo la banana la sigo comprando, la de Brasil, Ujú. porque me Bueno, gusta. sí, 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 su hijo habló sobre eso, ¿no? Habló que le encanta, por ejemplo, la piña, ¿no? El abacaxi. Abacaxi. Incluso, sí, incluso jugué con él sobre abacaxi de Marataízes, que es una ciudad pequeña, ¿no? Que produce abacaxi para mí el mejor del mundo, ¿no? En la mejor ciudad del mundo, ¿no? Es la ciudad donde quiero vivir un día porque me gusta Así. mucho, mucho, mucho. Pero si usted va entonces, si usted viene aquí a Brasil y va a Mercado Central, usted se volverá loca, ¿no? Sí, sí. Porque una cantidad increíble de frutas, frutas lindas que huelen muy bien, no una variedad de frutas, verduras y también de especias, ¿no? De condimentos Sí, ahí, sí, pero las frutas son así de llenar, no solamente el olfato, pero también sí. los ojos, ¿no? Qué fruta linda, ¿no? Y tiene mucho sabor. Mira, te voy a contar un detalle. En mi casa, yo vivía en Copacabana, en la avenida Princesa Isabel. Mi casa olía a canela, Mm. porque mi madre siempre tenía agua hirviendo y le echaba canela.
y mi casa olía a canela. Y cada vez que yo huelo canela me acuerdo de mi vida en Brasil. La canela va conmigo, pero aquí no huele como ahí. No huele, no. Pero eso tiene que ver con la infancia, con la felicidad de la infancia, ¿no? Puede ser que huela, pero usted se recuerda de la infancia, de todo lo bueno que vivió aquí, ¿no? En Brasil. Sí, Eso es muy bueno. Bueno, entonces ya que estamos hablando de castellano y español, descubrimos que es la misma cosa. Vamos a hablar un poco sobre la lengua española. ¿Hay alguna cosa, algún punto específico que le gusta, algún punto específico de la lengua española que le gustaría llamar la atención? Por ejemplo, usted habló sobre las palabras árabes, ¿no? Pero y cuestiones, por ejemplo, de pronunciación o de algún tema gramatical, no sé, hay algo que le parece interesante. vamos a ver, la lengua española es muy rica, gramaticalmente hablando, ortográficamente hablando. Entonces, no puedo destacar una cosa sobre la otra. En conjunto, es un idioma apasionante porque tenemos, por ejemplo, para decir una palabra, a lo mejor tenemos 5 o 6 definiciones. Entonces, es un idioma, pues solo te puedo decir eso, que es muy rica. Después es muy estricta en las normas a la hora de escribir. Aquí no hay perdón. Si escribes mal, no tienes perdón. Y hablar, pues sí, por ejemplo, tú hablas muy bien el español. Gracias. Hablas muy bien el español, muy bien. Eh, sí, hay palabras que son difíciles de, pero como yo ya estoy aquí, ya estoy integrada, ya no las veo tan difíciles. Ujú, Pero cuando vine sí las veo muy ujú. difíciles. Y con relación entonces a la historia de su país, a la historia de España, ¿hay algún momento en la historia que le parece interesante o que fue demasiado marcante, ¿no? En la vida de las personas, les transformó así a la gente de manera cultural o no sé, ¿hay algún Mira, punto específico? mira, España fue siempre un país con muchísimos intelectuales, Ujú. con grandes escritores, con grandes poetas, y tuvimos una época terrible que fue cuando España era una república, tuvimos 2 repúblicas, y en el año 36 un loco llamado Franco dio un golpe de Estado y empezó una guerra civil. Esa guerra civil, ¿qué supuso? Supuso que la mayoría de los intelectuales que estaban en contra de eso, de escritores, novelistas, escritores de teatro, músicos, se marcharan de España. Unos emigraron a Argentina, otros se fueron a Francia, unos volvieron, otros se murieron en el camino. Esa dictadura duró 40 años. Yo viví la dictadura cuando vine para España. Era una cosa vergonzosa lo que pasaba aquí. Franco estaba apoyado pues, por la iglesia apoyó a Franco. Y no fue solamente la guerra civil, fue la persecución que hubo después de la guerra civil. Y en el año 75, por fin, una vez que él murió, se volvió a instaurar la democracia en España. Hoy tenemos elecciones generales, tenemos un presidente del gobierno. Yo soy republicana, no soy monárquica, no me gusta la monarquía, pero está ahí. Espero que algún día vuelva a la república. A lo mejor yo ya no lo veré, pero a lo mejor mi nieta sí lo pueda ver. Pero bueno, tenemos una democracia, somos libres, cosa que no fueron los que se tuvieron que marchar. Y con ellos se fue de España lo mejorcito. Se fue Federico García Lorca. Federico García Lorca, mejor dicho, lo mataron aquí en España.
se fue Antonio Machado, se fueron muchísimos escritores, muchísima gente culta y quedaron aquí los que no se pudieron ir. Esa, creo, para mí fue la etapa más bella de España. Y lo que me entristece es que a día de hoy aún haya gente que defienda a ese dictador que fue cruel, sanguinario, que le daba igual matar a una niña que matar a un anciano, porque todos tenían que pensar como pensaba él. Hoy no, hoy no. Hoy yo tengo que criticar al presidente del gobierno y lo critico. Ujú. Tengo que decir esto no me gusta y lo digo, pero para mí esa fue la época más triste y más vergonzosa de España. Que un hombre prácticamente analfabeto, porque Franco no era un hombre culto, él incluso estuvo aliado con Hitler y con Mussolini, pudiera estar al frente de este país durante 40 años, haciendo auténticas animaladas. Pero bueno, hoy somos un país libre, con nuestros defectos, con nuestras carencias, pero somos un país libre. Y lo seremos más todavía. Sí, sí, seguro. Y sabe lo que me impresiona. Que si Franco fuera, por ejemplo, una persona culta, una persona No, inteligente, si fuera, probablemente no habría hecho todo lo que hizo, ¿no? Porque la claro. violencia, no hacer con que la gente piense igual que yo, eso es de personas que realmente no tienen inteligencia, no tienen cultura, no tienen respeto y mucho menos empatía, ¿no? No, ninguna. Es un hombre que era un militar de baja montaña y alta, pero bueno, y apoyado por unos cuantos. Hombre, había uno que hacía lo mismo que Hitler cuando quemó los libros, que decía muerte a la inteligencia. Eso era brutal. Eh, o cuando oía hablar de un libro, echaba mano a la pistola. Y eso Ujú. pasó en España y pasaron cosas muy, muy tristes. Pero hoy no, hoy no. Había libros prohibidos, que era una cosa que me llamó mucho la atención. Yo quería comprar un libro y me dice una compañera mía, está prohibido en España, no se puede comprar. Y dije, ¿cómo que no se pueden comprar libros? Porque yo en Brasil compro todos los libros que quiero. Dice, no, 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 aquí no se puede comprar, está prohibido. Y claro, bastaba que dijera que estaba prohibido, que yo ya lo buscaría por algún lado para conseguir el libro. Decía Claro. que determinados libros estaban prohibidos. Y hubo también una parte muy triste, que es que la Iglesia apoyó la dictadura fascista. Eso fue lo más triste. Sí, sí, Eso fue lo más triste. porque de alguna forma la iglesia tiene como un cierto poder, ¿no? Porque la gente confía en la iglesia, entonces aumenta el poder o aumentó el poder de Franco, ¿no? Y eso es Claro, tentador. Y los libros, claro, tiene todo sentido, ¿no? Prohibir los libros, tiene todo sentido. Prohibir la lectura, tiene todo sentido. Porque a claro. partir del momento que prohibimos la lectura, que prohibimos los libros, prohibimos el pensamiento, prohibimos la inteligencia, la formación de un pensamiento crítico, ¿no? Saber Exactamente. diferenciar lo que está bien de lo que no está bien, ¿no? Entonces, claro, claro, si fuera para que yo fuera una dictadora, sería exactamente lo que yo haría, evidente, ¿no? Yo acabaría con la inteligencia, porque los inteligentes hablan, ¿no? Protestan, Critican, protestan. claro. Exactamente. Y Y eso no me entonces, interesa, ¿no? un pueblo culto y un pueblo sano es un pueblo temido, Claro, sano y culto. Eso es lo que hace falta, eso es lo que hace falta. porque sabe exactamente lo que quiere, ¿no? Sabe exactamente lo que quiere, sabe exactamente lo que está bien y está mal, ¿no? Entonces, claro, Eso, no. Si uno que es presidente o uno que es un dictador y quiere tener todos aquí es lo que tiene que hacer. exactamente. Inteligente, ¿no? Pero somos fuertes, ¿no? Seamos fuertes, Sí, seamos fuertes. Y claro. antes que te estaba hablando de las
de los escritores españoles. Galicia, mi tierra, Galicia es una maravilla de tierra, es, es bonita por los cuatro lados. Galicia también tuvo escritores muy buenos, pero tuvo sobre todo dos mujeres, una de ellas Rosalía de Castro. Rosalía de Castro es del 1900, es una mujer magnífica escribiendo y hablas de ella es como una diosa dentro de Galicia. eh. Y te recomiendo, si tienes ocasión, leer los poemas de Rosalía de Castro. Son impresionantes y hablan de la miseria que había en Galicia, habla de la emigración, habla de la belleza de nuestra tierra. Es magnífica. Y después está Emilia Pardo Bazán, que era una escritora ya de otro estilo, era una mujer mucho más poderosa. Rosalía de Castro era una mujer más humilde, pero eran dos mujeres magníficas. Pero Rosalía de Castro en Galicia es una diosa. En Galicia y en España, que la conocen, Rosalía de Castro, es pues uno de mis ídolos. Ujú. Y algún poema de Rosalía de Castro. Sí, sí, sí. Las mujeres ahora somos poderosas, ¿no? Entonces son dos Sí, mujeres poderosas. muchas de las mujeres. Sí, ya, poderosas. ya era hora que así fuera. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Aquí también tuvimos muchas mujeres importantes, tenemos muchas mujeres importantes, ¿no? Tanto en la literatura, tanto en el arte, pero yo creo que, no sé, aún falta mucho para conquistar, ¿no? Sí, aún falta. Pero Aún, lo vamos consiguiendo, lo vamos consiguiendo. Las sí, mujeres tenemos mucho que son y hay que enseñar a las que vienen detrás para que sigan el trabajo que empezamos nosotras y empezaron claro. otros. Claro, claro, seguramente. Y volviendo a eso de la monarquía, de la república, entonces eso de, por ejemplo, yo ya he visto unos cuantos carteles, claro que por internet, ¿no? Nunca estuve en España, es un sueño, ¿no? Es un sueño conocer España, ¿no? Pues tienes que animarte y además vendrías a Berín a conocernos. Sí, voy, seguramente voy, ¿no? Voy. Bueno, yo le dije a Ligia que yo le enseñé español para eso, ¿no? Para que ella me recibiera en España. Porque Ya, yo no muy soy, bien. sí, y yo no soy ni un poco interesada, ¿no? Ni un poco interesada, pero cuando ella esté tranquila en España, voy, claro que voy. Soy loca para conocer. Y ya he visto muchos carteles, por ejemplo, por los muros, claro que hay fotos por internet, Mm. hablando, por ejemplo, tercera ya, ¿no? Tercera ya. Y hay un dicho popular también que sería, no hay dos sin tres. Eso tiene referencia como esa, no sé, ese deseo de los españoles de volver a la república como completa. Hay un movimiento muy importante en España con respecto a la República, porque se da el caso de que el rey de España, el actual no, su padre, que ahora se fue de España, desapareció. eh, Dicen que fue- huyó, ¿no? Dicen que huyó, ¿no? exactamente. ¿Qué Este situación? hombre fue nombrado rey por Franco. Ujú, Y cuando ya te había contado que los gobiernos estaban legalmente constituidos, era la República. Ahora su hijo, los reyes aquí no tienen, es el jefe del Estado, es el jefe de las Fuerzas Armadas, pero no puede hacer nada sin el apoyo del Parlamento. Aquí quien manda es el Parlamento, los ujú. diputados y los senadores. Pero en este momento la monarquía en España baja, está baja porque hicieron cosas muy mal hechas. No se puede robar, no se puede mentir, no se puede.
mirar para un lado cuando el otro lado está la gente pasando momentos muy malos. Y claro que hay un movimiento de gente joven, sobre todo, y de personas mayores, como soy yo, que añoramos y deseamos que vuelva la República. Ujú. Y que vuelva la República. No que no, nadie quiere violencia, no. Sencillamente queremos que haya una votación, que se vote. Unos quieren la República, otros quieren la monarquía, y el que salga con mayor número será el que siga ahí. No queremos violencia, la mayoría. España es un pueblo pacífico, Ujú. que se quiere. ¿Que se va a conseguir o no? No lo sé. Ujú. Pero por lo menos tener el derecho, ¿no? De dar la opinión, el derecho de Exactamente. poder votar, ¿no? De hacer un Sí. referéndum y monarquía o república, y ya está. Pero, ¿se conseguirá o no? No lo sé, Ujú. no lo sé. Aquí en Brasil tuvimos hace unos años, no sé decirle cuántos años hace, creo que unos 15 años o más, no sé, pero yo me acuerdo de eso, no, no llegué a votar, que yo, entonces hace más tiempo, ¿no, Luciana? Soy pésima en matemáticas, si no voté, entonces seguramente yo era más niña, ¿no? Entonces, seguramente hace más de 20 años, ¿no? Ay, no quería que la gente supiera, ¿verdad? Pero en fin, tuvimos aquí un referéndum y ganó la República, ¿no? Ya teníamos la República y ahí Claro, seguimos, ¿no? Seguimos con la República. Pero esto aquí se llamó plebiscito, plebiscito, sí. ¿no? Cuando hubo aquí en Brasil. Pero no me acuerdo cuándo, me acuerdo de haber escuchado sobre eso, pero no me acuerdo cuándo fue, ¿no? Igual que la dictadura, por ejemplo. Yo escuché hablar, yo estudié en la escuela, claro, porque forma parte de nuestra historia, Bien, lógico. y contó, sufrimos aquí también, tuvimos nuestros artistas, nuestros intelectuales perseguidos, torturados, muertos, ¿no? Pasamos por todo eso aquí también en Brasil, pero yo no viví la dictadura porque yo era Ya, muy niño. Quien vivió ya, fue mi papá, mis abuelos, pero ya. entonces lo poquitín que yo sé es de libros de historia, ¿no? Y de la escuela, no viví en la piel. Yo creo que cuando uno vive en la piel, ¿no? En la sangre es bastante diferente, ¿no? Mm. La historia se queda pegada en tu piel, ¿no? Se queda aquí pegada, se forma parte de ti, ¿no? Queda pegada y no se olvida. Y no se olvida. Eso es. Sí, lo que es bueno y malo, ¿no? Bueno porque te forma como persona, ¿no? No olvidarse forma parte de nuestra formación como persona, como ciudadano, pero Necesariamente. es malo porque cuando nos acordamos volvemos al sufrimiento, ¿no? Sí, eso es cierto, eso es cierto. Y por desgracia, hay un refrán que dice que se puede perdonar, pero no olvidar. Y es bueno no olvidar para que no se vuelvan a repetir esas cosas. Las cosas Ujú. malas, lógicamente. Por eso no podemos olvidar nunca, ¿no? Nunca. Tenemos que estar siempre atentos, muy bueno. Vamos a volver a hablar de literatura, porque en verdad la idea era hablar de literatura hoy, ¿no? Españoles, pero está tan buena esta conversación. Tenemos ahí tantos asuntos, ¿no? Sí, Que miramos, pero tenemos poco tiempo, entonces creo que vale la pena, ¿no? Usted citó ahí como dos autoras de Galicia, ¿no? Entonces quería saber primeramente de la lengua española, no de Galicia, como de toda España. ¿Cuáles son los autores que usted considera como más importantes de la lengua española, del español? mira, España tuvo un movimiento literario siempre muy bueno, de mucho nivel. El famoso siglo de oro, el famoso siglo de oro que abarca el siglo XVI y el siglo XVII. Ahí estaban personajes muy importantes que se estudian en los colegios, Calderón de la Barca, Garcilaso de la Vega, Lope de Vega, Luis de Góngora, y estaba Quevedo, un hombre con un gran sarcasmo, pero también estaba
Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes fue el que escribió el Quijote, el famoso Don Quijote de la Mancha, que es el libro cumbre de la literatura española. Es el libro después de la Biblia más vendido en todo el mundo y traducido a todos los idiomas que conocemos y que desconocemos. Y desde luego es magnífico y todos deberíamos leer el Quijote, porque la vida de Cervantes, que le llamaban el Manco de Lepanto, y te diré el por qué, fue muy penosa. Fue un hombre que sufrió mucho. Su padre, su abuelo, era un juez. Esto fue porque el Quijote se escribió en el año 1605. Su abuelo era un hombre poderoso y se fue con la Inquisición y abandonó a su familia. Y su padre tuvo que dedicarse a lo que antes se llamaban los, los cirujanos dentistas, que andaban por los pueblos curando de alguna manera a los enfermos o extrayéndole las muelas, los dientes. Y pasaron muchas penurias, muchas necesidades. Y Cervantes se fue a la guerra contra el Imperio Otomano por España, fue a la famosa guerra de Lepanto, una guerra que curiosamente duró 5 horas. ¿Cómo 5 horas? 5 horas. La guerra de Lepanto duró 5 horas. Sí, sí, 5 horas. Es una cosa muy curiosa. Pero Sí. claro, sí, 5 horas. Pero claro, en esa batalla, en la batalla de Lepanto, Cervantes fue herido y recibió un disparo en el tórax y una mano le fue cortada, la mano izquierda. Por eso le llamaban el manco de Lepanto. Manco aquí es una persona que no tiene la mano. Ujú. Fue el sitio en donde él perdió la mano. Y estuvo preso, creo que 5 años, en las cárceles de Argel. Intentó escaparse varias veces. Bueno, al final logró regresar a España. Y empezó a escribir, pero no tuvo gran éxito. Y era una época el año 1600, siglo XVII, pues lo mismo, mandaban mucho los poderosos, mandaba mucho la iglesia, el pueblo trabajaba y no tenía nada. Y entonces se le dio una novela, que se puede catalogar como novela, sobre los caballeros andantes, sobre un amor imposible con su Dulcinea. Y tenía también a su lado su escudero que se llamaba Sancho Panza. Y Y su era un caballo. hombre, y su caballo que se llamaba eh, Rocinante, efectivamente Rocinante. Entonces él luchaba, al final pobrecito se volvió loco, él veía los molinos son, ¿sabes cuáles son los molinos que tienen aspas? Entonces ella ahí veía gigantes y quería luchar contra ellos. Y es una novela que tiene parte de realidad, parte de ficción, parte de llamar la atención a los poderosos, a los clérigos, y es un libro magnífico. Para mí es el mejor libro que se escribió hasta ahora. Y te voy a contar una cosa muy curiosa. Mi papá, que va a hacer 3 años que falleció, mi padre era un amante de la lectura, le gustaba muchísimo leer. Y el primer libro que me regaló mi padre cuando yo era pequeña era Don Quijote dos Meninos, escrito por Monteiro Lobato. Y lo tengo, y Hasta ahora. lo tengo hasta ahora.
Y yo fue cuando empecé a leer El Quijote. Qué Era lindo, Don Quijote dos Meninos de Monteiro Lobato. qué lindo, me Y, emocioné. y papá siempre me regalaba libros. Y los libros que él me regaló cuando yo era pequeña, los que pude traer de Brasil, los tengo conmigo. Los otros se quedaron mis primas o la familia con ellos. Y entonces el personaje del Quijote es magnífico. Sus sueños, sus necesidades, es la historia también de los caballeros andantes. Merece la pena leerlo. Yo le recomiendo a todo el mundo, es muy grande, que aunque sea poquito a poco, que lean el Quijote porque van a aprender mucho de él. Ujú. Tiene personajes magníficos. Es verdad. Lo que me impresiona del personaje es que uno se da cuenta que es loco, ¿no? Luego que empieza a leer el libro, se da cuenta que él es loco por esas cosas. Ver, por Sí, ejemplo, el ejército donde hay un hormiguero, ver ahí no, sí, los sí. gigantes donde están los molinos, es un loco. Pero es un personaje de una gentileza, de un amor. Era un eh, caballero, era un era, un, caballero. era un caballero, era un caballero. Entonces es un personaje lindísimo, lindísimo. Es un libro que no sabía de eso que Montero Lobato había escrito, probablemente será una versión, ¿no? Esa información yo no la tenía, pero yo ya leí el Quijote de varias maneras, leí en la escuela en portugués, no me acuerdo cuál era el autor que había hecho la versión, pero lo leí en portugués. Después leí en la universidad el libro original, lo tengo dos incluso en mi casa. Sí. Pues todo el mundo debería leer El Quijote, porque después está el personaje de Sancho Panza. Sancho Panza no era tonto, No, no, Sancho Panza era muy listo. Y entonces se complementaban mucho. Uno era pequeño, regordete, y el otro era alto, delgado, y soñaciones, y bueno, que merece la pena. era Es lindo. un libro, ya te digo, después de la Biblia es el libro más vendido del mundo. Y Sancho Panza era listo, pero también era de una gentileza increíble, También, ¿no? Una también, gentileza con relación al Quijote, ¿no? sí, sí, Lo sí, sí. protegía, lo apoyaba a su manera, y eso es fantástico. Y desinteresado, ¿no? No, sí, sí, él no tenía interés ninguno. Él Claro. era todo por amor a su amo. Sí, Sí, sí. Y me acuerdo que ese libro es un libro que me marcó mucho, claro, en la universidad cuando tuve que leer. ¿Por qué digo que tuve que leer? Porque en la universidad forma parte, para quien no estudia letras como yo estudié, forma parte de una sí. lectura obligatoria, pero lo disfruté muchísimo. Sí, tiene pasajes muy importantes. Lo que pasa es que yo hace años que lo leí y ya muchas cosas se me borraron. Aquí había libros muy curiosos de escritores anónimos, como El Lazarillo de Tormes, que es, te lo recomiendo. El ¿Ya he Lazarillo leído? de ¿Ya lo leí. leí? Claro. Yo cuando estoy triste, cojo El Lazarillo de Tormes y leo a lo mejor 2 páginas y me pongo a reír y se me va la tristeza. Porque Ujú. es buenísimos. El ciego, el pobre ciego que lo tenía machacado, es buenísimo el libro. En España hay después, por ejemplo, yo qué sé, eh, tenemos también un autor muy bueno de poesías que es Gustavo Adolfo Bécquer, que es una maravilla también, pero es más reciente. Ujú. Eh, esta, es que son tantos que hay. Que para Después poder... hay uno que le cogí mucha manía cuando está también Fray Luis de León, San Juan de la Cruz. Fray Luis de León era un sacerdote y escribía, era una maravilla como escribía. Y lo iban a enterrar, había fallecido, lo enterraron,
y lo iban a beatificar. Ujú. Lo desenterraron, esto es real, y él había sido enterrado vivo. Y dentro de un ataúd despertó, se dio la vuelta y arañó, lógicamente, la desesperación de verte enterrado. Y ya no lo beatificaron por el mero hecho de que despertó y se vio allí y dijeron que diría palabras no agradables, lógicamente. Yo me veo enterrada viva y Ave María Purísima, lo que diría. Y después también está Santa Teresa, una mística. Estos son escritores místicos y tiene era una maravilla como escribía. Era una mujer, era una gran feminista, Teresa. Ujú. Y, y tiene pasajes de libros muy bonitos también merece la pena leerlos. Los Sí, clásicos todos son muy bonitos. muy bonito. Usted citó Sor Juana de la Cruz. San Juan de la Cruz, Sor Juana de la Cruz. Juana Juana, no, San Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz. San Juan de la Ujú. Cruz. Y de Eran poesía. los San Juan de la Cruz, Fray Luis de León y Santa Teresa. Ujú. Y es una Yo, maravilla los sí, yo leí Sor Juana, Sor Juana. Sor Juana. Sor Juana de la Cruz no me suena, Sí, ¿no? era una monja ay, no me acuerdo muchas cosas de ella, pero era una monja y fue una de las primeras mujeres que tuvo ahí la oportunidad de escribir poesías, poemas y tal. Muy lindo, vale mucho la pena. Y yo leí algunos clásicos también porque en la escuela era necesario, ¿no? Como por ejemplo, yo leí La vida es sueño, Cayeron de la barca. Y Calderón de la... los sueños, sueños son. Sí, exactamente. Leí La Gaviota, ¿no? Leí Don Juan Tenorio, ¿no? Que también es fantástico. El Zorro, claro. ¿Quién no ha leído El Zorro? ¿No? Tenemos que leer El Zorro también. Y una, Pero, perdona que te interrumpa, hay una casualidad literaria que Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día. no sabía. ¿En serio? Shakespeare y Cervantes murieron el mismo día. O sea que Eso no todos lo... los años se celebra la muerte de los dos, salvo que uno murió en España y el otro murió en Inglaterra. Un gran Ujú. escritor, por supuesto. Sí, sí. Bueno, yo quería hacer muchos comentarios más. Quería comentar, por ejemplo, rápidamente. Yo siempre les digo a mis estudiantes que hay que leer El Quijote de la Mancha porque si no saben nada del Quijote es mucha mala educación con relación a los españoles. Pero solo tenemos segundos y nos vemos de nuevo entonces porque tenemos más asuntos.